A veces Dios tiene una manera tan rara de obrar en nuestras vidas. ¿Queréis mirar el capítulo 13, versículo 17? Capítulo 13, versículo 17. Dice, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. No los dejó. ¿Podemos ver un mapa aquí, por favor? Espero que este funcione. Gracias. Aquí tenemos al pueblo de Israel que durante unos 400 años estaban viviendo en esta zona de Egipto, Gosén. Y entonces, tal como hemos estado estudiando estas últimas semanas, el Señor utilizó a Moisés al llevar el pueblo fuera de Egipto para ir a la tierra prometida. Ahora, lo que vemos es que Dios no les permitió ir por el camino más directo, el camino principal. Es curioso esto, porque unos 400 años antes Jacob había venido precisamente por este camino. Y 600 años antes había venido Abraham por este mismo camino. Pero nos dice expresamente que Dios no los guió por este camino principal, sino los guió aquí. Y aún más, al ir leyendo las Escrituras encontramos que Dios no solamente no les dejó ir por allí, sino también al ir leyendo los versículos encontramos que capítulo 14, versículo 2 dice, ordénalos a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de otro sitio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empiezan a salir. Y entonces el Señor dice, no, den la vuelta, para que entonces llegaban a un punto en que estaban atrapados delante del mar con las montañas detrás. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tal como hemos leído, entonces vinieron el ejército de Egipto detrás de ellos. Dios obra a veces en una forma tan rara en nuestras vidas. El Señor, en su proceso de obrar en tu vida, te lleva por caminos incomprensibles, como si las cosas se le hubieran escapado de su control. ¿O es que Dios se equivocó y ahora estás pagando tú las consecuencias? En los cultos de oración los viernes, además de tomar una taza de café, estamos aprendiendo que Dios siempre busca nuestro bien. Y esto es lo que vamos a encontrar, que en medio de esta situación, Dios estaba buscando el bien de su pueblo. Si tenéis abierto vuestras Biblias y también el boletín de la iglesia, podéis seguir por donde vamos. La instrucción de Dios, que no hay escapatoria y es para reflexionar. Volvemos al mapa. ¿Por qué Dios hizo esto? Este lío, aparentemente sin rumbo, atrapados entre el mar y las montañas. ¿Por qué lo hizo? Porque a veces Dios obra en tu vida en una forma, digamos, no muy lógica. Oras y dices, Señor, lo tengo todo organizado. Lo único que tienes que hacer es eso, eso y el otro. Entonces la consecuencia es fabuloso. Y entonces el Señor hace todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Nos lleva a dudar o nos lleva a aumentar nuestra confianza en Él, diciendo, Señor, yo no entiendo nada, pero te conozco a ti? ¿Qué es lo que ocurrió con el pueblo de Israel? Los colocaba en el sitio donde solo Dios los podría salvar, para que pudieran aprender que dependen totalmente de Dios. Como Jonás, en el vientre del pez, llegó al final del capítulo 2, decir, la salvación pertenece a Dios. Sin Él estoy perdido. Volvemos a notar, capítulo 14, versos 1 y 2, después de que Dios les había guiado a un punto, Dios dice que den la vuelta.
En vez de ir directamente hacia el oriente, subir directamente a Canaán, que sería lo más lógico para escapar de Faraón lo más pronto posible, Dios os dirigió a acampar frente a la llamada Mar Rojo. Esta aparente incertidumbre en su sentido de marcha tiene que haber alentado a Faraón a creer que los israelitas no podían hallar el camino a través de la barrera del agua y que por eso se hallaban atrapados. Pero estaba todo planeado por Dios, planeado por el Dios bondadoso, para hacer dos cosas. Primero, para fortalecer la fe de su pueblo, para que ellos podían entender de nuevo, Dios es mi Salvador. Pero tenían que llegar a un punto en que no había otra solución. En segundo lugar, para ejecutar su juicio sobre los que habían abusado de los israelitas durante tantos años. Para aprender, Dios es juez. El Dios bondadoso quería enseñar dos cosas. Para fortalecer la fe de su pueblo, Dios es mi Salvador. Pero también para que todos podían entender, no podemos jugar con Dios. Dios es juez, nuestro juez. No podemos jugar con Él. Para los que conocen al Señor personalmente como su Salvador, Dios como juez no es para condenarnos, pero para evaluarnos, sí. Un día tendremos que estar delante del Señor como nuestro juez. ¿Estás en una situación en que conscientemente dependes de Dios? Si no, Dios hará una y otra cosa para traerte a este punto, para que puedas reconocer, Señor, dependo de ti. Versículo 4. Y vosotros y los egipcios sabrán que yo soy el Eterno, yo soy el Señor. En otras palabras, el Señor iba a trabajar y obrar en sus vidas de una forma rara, como lo veremos, y era para enseñarles, yo soy el Señor. Pero quisiera solamente subrayar un hecho que nuestro pastor estaba enfatizando el domingo pasado. Una serie de cosas para enseñar a vuestros hijos. Encontramos en Éxodo capítulo 12, versículo 24 al 27, Moisés dice, tenéis que hacer ciertas cosas para la Pascua y todo lo demás, para enseñar a vuestros hijos, para que cuando ellos digan, ¿y por qué haces eso?, explicar la historia. Durante esta semana también he estado leyendo algunos de los salmos y había un salmo 78 que también enfatiza esto. Salmo 78, ¿por qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? Pues versículos 4 y 6 dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio, ordenanza, para poner esto delante de vuestros hijos, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen o enseñasen a sus hijos. ¿Y por qué? Porque tenían los padres la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Versículos 7 y 8. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Y entonces con el resultado, versículo 10, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Hay una organización, un movimiento
que empezó en Brasil y ahora está en muchos países, que va bajo el nombre Despierta Débora. Y es una llamada a las madres a orar por sus hijos. Su frase es: madres de rodillas, hijos de pie. Obviamente las madres van a orar como nadie por sus hijos. Y eso es lo que este movimiento está intentando. Despierta, despierta, madres, de vuestra responsabilidad. Una frase que una persona me dijo el otro día: si los padres no hacen lo que deben hacer, repito, si los padres no hacen lo que deben hacer, entonces los hijos harán lo que no deben hacer. ¿Coges la idea? Si los padres no hacen lo que deben hacer, entonces los hijos harán lo que no deben hacer. Y realmente esta es una de las razones de cada vez que hay una presentación de un niño, hay una promesa de parte de los padres, de no solamente vivir de una forma que honra al Señor delante de sus hijos, sino también enseñar a sus hijos el camino del Señor. Pero vamos a seguir. Segundo punto, la instrucción de Faraón. Versículos 5 a 9. Lo que está diciendo en un sentido es: a por ellos. Con 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto, van a perseguir a los israelitas. Realmente, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió en aquel momento y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? En cuanto estuvo Israel fuera de Egipto, apareció una amenaza del pasado. Ahora, si podéis ir, digamos, aplicándolo, interpretándolo en forma espiritual. Israel está fuera de Egipto y aparece una amenaza del pasado. Faraón enseguida se arrepintió de su decisión de dejar ir a los esclavos y quiso recuperarlos. Así podemos decir que se trata de una lucha por la posesión de Israel. Hago una pregunta: ¿quién tenía el derecho de reclamar al pueblo de Israel como su propiedad? ¿Quién tenía el derecho? ¿El rey genocida y esclavista, que había sido por muchos años su dueño cruel, que había usurpado? ¿Quién tenía el derecho? ¿Él o el Señor divino que había venido a Egipto a reclamarlo, a redimirlo, a liberarlo? ¿Quién tenía el derecho? Hacemos la aplicación. ¿Quién tiene el derecho de mandar en tu vida? De esclavizarte, de orientarte, de decir lo que debes hacer y lo que debes pensar. ¿Satanás, que ha usurpado el derecho? ¿Tiene él el derecho, o el Señor divino que había venido a Belén para reclamarte, redimirte y librarte? ¿Quién tiene el derecho? El futuro de Israel dependía de la respuesta a esta pregunta. Pero en este momento, del pueblo de Israel delante del Mar Rojo, no eran capaces de poder contestarla. Sí, estaban fuera de Egipto, pero frente a las fuerzas tan potentes de la superpotencia hostil que estaban en su contra, se veían como desamparados y sin esperanza. De la misma forma, los cristianos participamos en el éxodo que ha sido logrado por Jesús. Pero igual que Faraón tiempo atrás, el gobernador satánico del que hemos sido librados tampoco abandona esta lucha para recobrar la posesión que él ha pedido. Por lo tanto, el capítulo 14 de Éxodo es una descripción del pasado que lo dice todo sobre el presente en los aspectos de la guerra espiritual y el deber temporal nuestro. Quizás podemos apreciar un poco más lo que el apóstol Pedro dijo. Primera carta, capítulo 5, versículo 8. Sed
sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tercer punto, la instrucción de Moisés. Los versículos 10 a 14, si tenéis vuestras Biblias abiertas, será interesante seguir. Observamos, versículo 10, el pánico. El pánico frente a las circunstancias de mar delante. Tenemos detrás montañas en los dos lados y los egipcios siguiéndoles, pisando los talones. El pánico frente a las circunstancias de los que no conocen a Dios. Versículo 11. La incredulidad frente a estas circunstancias de los que no conocen a Dios. Versículo 12. La desesperación frente a las circunstancias de los que no conocen a Dios. Pero un momento, los que no conocen a Dios, ¿dónde estaba su fe? Después de haber visto tantos milagros, como nuestro pastor ha estado explicando estos días, con los 10 plagas y todo lo demás, después de haber visto tanto, ¿dónde estaba su fe? A través de las experiencias variadas, Israel iba a aprender que podían confiar en el Señor. ¿Y tú? ¿Y yo? Si analizamos la fidelidad de Dios en el pasado, podemos evitar el miedo y las quejas cuando nos enfrentamos a una crisis. Repito, si analizamos la fidelidad de Dios en el pasado, podemos evitar el miedo y las quejas cuando nos enfrentamos a una crisis. Si podemos ir recordando lo que Dios ha hecho, va a ser una ayuda enorme para nosotros en cada momento que estamos delante de una crisis. Y es por esta razón que el Señor dijo a los padres en Israel: enseña a vuestros hijos, enseña a vuestros hijos. Es un mandato. Versículos 13 y 14. Moisés les dice, pánico, incredulidad, desesperación. Moisés les dice, no temáis, estad quietos y observad cómo el Señor os rescatará hoy. El Señor actuará, solo quedaos tranquilos. Un momento. ¿Cómo pudo decir Moisés esto? ¿No leemos que Dios le había explicado lo que iba a hacer? Estamos en los versículos 13 y 14. Estas últimas semanas, nuestro pastor ha explicado cómo Dios iba explicando a Moisés lo que iba a hacer. En cuanto a los 10 plagas, explicaba lo que iba a hacer. Pero ahora no. Estamos en los versículos 13 y 14. Solamente Dios habla a partir del versículo 15. Pero Moisés está hablando versículos 13 y 14. ¿Cómo es eso? Hemos estado hablando del pánico frente a las circunstancias de los que no conocen a Dios, su incredulidad y su desesperación frente a las mismas circunstancias. Y frente a las mismas circunstancias encontramos la confianza de los que sí conocen a Dios. ¿Esa es la diferencia? ¿Conoces a Dios? En tu andar diario, ¿estás conociéndole? ¿Disfrutas de su palabra? ¿Disfrutas de reunirte con otros creyentes? Tal como dicen las Escrituras, con tanto anhelo quería estar en la presencia del Señor. ¿Esa es tu experiencia? ¿Vas conociéndole más y más? Es porque al ir conociéndole más, delante de circunstancias no va a haber tanto pánico, incredulidad y desesperación, sino confianza. ¿Qué dice en Isaías? Isaías 26, versículos 3 a 4. Tú guardarás en completa paz, en el hebreo es en paz
paz perfecta. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Resultado, confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor, en el eterno, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Hay a veces el Señor debe desesperarse de nosotros. Ha dado tantas muestras de su cuidado sobre nosotros en nuestra vida diaria, en tu historia y también en la historia que vamos a celebrar dentro de unos momentos, de cómo nuestro bondadoso Padre estaba dispuesto y quiso quebrantarle a Jesús para salvarte a ti y a mí. ¿No debe el Señor en un sentido desesperarse de nosotros, de nuestra poca gratitud, de nuestra poca confianza en Él? Mientras hablo, ¿por qué no renuevas tu confianza en Él? Diciendo, Señor, quizás en este momento estoy delante de un mar rojo y no entiendo nada de lo que estás haciendo, pero confío en ti. Versículos 15 y 16. Las instrucciones de Dios. Y la primera es curiosa. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Varias preguntas. ¿Cuándo clamó Moisés a Dios? ¿Era el grito de su corazón cuando la gente hablaron en contra de Moisés en los versículos 11 y 12? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo que se marche. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, deja de orar y muévete. ¿Te sorprende, no? Déjate de orar. Muévete. En ocasiones sabemos qué hacer, pero oramos para pedir más dirección como una excusa para justificar lo que no queremos actuar. Vemos en su palabra lo que debemos hacer. Y seguimos mirando si encontramos otro versículo que dice lo contrario. Si sabemos lo que tenemos que hacer, es tiempo de moverse. Si sabes lo que el Señor pide de ti, hazlo. No hace falta seguir orando. Hazlo. ¿Por qué clamas a mí? Deja de orar. Muévete. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Preparaos para poneros en marcha. Literalmente es, ordena a los hijos de Israel que continúen su viaje. Que continúen su viaje, no parar. ¿Qué está diciendo? Soy un peregrino. Este lugar no es nuestra patria. Vamos más allá. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Soy peregrino. Una de las razones por qué me gusta ir recomendando aquella novela Progreso del Peregrino de Juan Bunyan. Si no lo has leído, por favor, léelo. Será de una ayuda para tu vida espiritual. Continúe su viaje. Pero, ¿qué más dice a Moisés? Es muy curioso. Levanta tu vara, extiende tu mano y, literalmente, divide tú el mar. Levanta tu vara, extiende tu mano y divide tú el mar. Ahora, Dios iba a utilizar fuerzas naturales, como encontramos en el versículo 21. Un fuerte viento oriental toda la noche. ¿Podemos volver a estos mapas? Hay unas preguntas que quiero hacer a Moisés al llegar al cielo. Mira, han estado dando la vuelta aquí y entonces están delante de lo que llamamos el Mar Rojo. Y entonces nos dice que Dios actúa. ¿Y qué hace? Un viento oriental. Un momento. Señor, ¿por qué un viento oriental? Viento oriental significa que estará en su cara, en contra suya. ¿No sería mucho mejor? Tengo una sugerencia. Haznos un viento
del occidente, de aquí, occidente, para empujarnos, para obedecer, y será mucho más fácil, ¿no? Viento oriental en sus caras. Una dificultad para ellos. Tenían que ejercer voluntad. Voy a obedecerte, voy a cruzar este mar. Pero es que el viento oriental implicaba no solamente una dificultad para ellos, estaba secando el suelo. Secando el suelo. Y tantas veces el Señor permite una dificultad para secar el suelo. Hemos estado cantando que en el desierto te he encontrado. ¿Estás pasando por un desierto? ¿Estás experimentando un viento oriental? Da gracias porque estás secando el suelo, aunque no entiendes nada más. Es una oportunidad para decir, Señor, contra todo lo que haya, voy a obedecerte, voy a seguirte. Y también hemos cantado esto varias veces, ¿no? He decidido seguirte. No vuelvo atrás. La segunda estrofa, el mundo atrás, la cruz delante. Señor, he decidido obedecerte. El Señor utiliza fuerzas naturales. Fuerte viento oriental toda la noche. Él está en control, tanto para dividir como, versículo 27, hacer volver las aguas con fuerza a su estado normal. Cuando Dios emite un mandato, también imparte al mismo tiempo el poder para obedecer. Con la orden viene el poder para obedecer la orden. Eso hace que cada orden sea una promesa. Di al pueblo de Israel que se marchen. Orden. Y yo te doy el poder para marchar. Por lo tanto, si el Señor te da una instrucción, un mandato, también te da toda la fuerza para cumplirlo. Si Dios nos ordena que hagamos algo, sabemos que es de hecho una promesa que se puede cumplir. Por lo tanto, no es de extrañar que el apóstol Juan dijo, sus mandamientos no son gravosos. Porque cada mandamiento es una promesa. Nuestra parte, entonces, es descubrir a dónde va Dios, unirnos a Él y ordenar a las montañas que se salgan del camino. Fácil, ¿no? Un momento. Lo entendemos que para Moisés era lógico, frente al Mar Rojo. Tiene el sentido, levanta tu vara para que las aguas del Mar Rojo se salgan del camino. Pero ¿qué significa esto para nosotros? Porque no hay nadie en este instante delante de un Mar Rojo. Pero ¿tienes delante algún problema que parece imposible de superar? Por ejemplo, honrar a tu padre y a tu madre, o honrar a tu jefe insoportable, o honrar los límites de velocidad en las autopistas, dando a César lo que es de César, o por ejemplo, mantener la pureza en el habla y en el pensamiento. Me vais a permitir la pornografía. Para algunos jóvenes y adultos, no es cuestión de que están delante de pornografía, sino que están dentro, inmersos, ahogándose. ¿Qué se puede hacer? Realmente no es solamente para jóvenes y adultos, hombres y mujeres. ¿Qué se puede hacer? Pues sabemos que Dios manda la pureza. Y si Él se lo manda, también hay promesa. Por lo tanto, hay promesa de poder cumplir el mandato. ¿Y cómo? Colosenses 3:16.
que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Como un acto de voluntad, un acto de obediencia, sustituir los pensamientos recurrentes de maldad por pensamientos de pureza. No es cuestión de ir negando los pensamientos sucios, es sustituirlos. Llena tu mente con la palabra de Cristo. Llena tu habla con la palabra de Cristo. Llena tu mente, llena tu ser. Para que entonces puedas sustituir. Hay una serie de pasos muy concretos. Cuando Carlos y Esther dan conferencias sobre este tema, una de las recomendaciones que Carlos hace es, cuando estás con el ordenador, pon música evangélica. Pues es difícil ir cantando y ir viendo distintas imágenes. Enséñame tus caminos, dice el Salmo 86. Enséñame tus caminos, oh Eterno, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Dando a entender de que la impureza no le honra. Y tú y yo tenemos la obligación, la sagrada obligación de honrarle por todo lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor. ¿Cómo vamos a alabar al Señor con un corazón sucio? No puede ser. Tenemos que decir no en una forma categórica. Conclusión. Entonces ahora vamos a pasar a celebrar lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. Versículo 31 dice, y creyeron. Y creyeron. Vale, capítulo 15, que no hemos tenido tiempo para mirar, y cantaron. Ese es otro tema. Y creyeron. El hebreo implica, y creyeron, agarrar firme. La idea es con las dos manos, agarrar firme y moralmente a una persona o un hecho. Y creyeron. Habían experimentado una liberación de la esclavitud. Por lo tanto, gratitud. Él sigue siendo el Salvador. Pero también habían visto una liberación de fuerzas superiores a ellos. El viento oriental toda la noche, secando el suelo. El pueblo de Israel pueden pasar libremente. Me imagino que corren, llegan al otro lado. Los egipcios, después de que el Señor quita aquella columna de nube, de fuego, quita delante de ellos y ponlo delante, entonces los egipcios dicen, ahora por ellos, y ellos entran. Moisés ya al otro lado del mar levanta la vara como había hecho todo lo contrario, y entonces ahora las aguas vuelven a su lugar, con fuerza. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Ahora el pueblo de Israel puede ir diciendo, hemos sido libradas varias veces. Otra vez tenemos que ir aumentando nuestra gratitud al Señor por todo lo que Él es. Él es nuestro Salvador. Pero a la vez podían ver lo que estaba ocurriendo con los egipcios. Además de ser Salvador, es juez. No podemos jugar con Dios. Y temo que hay personas que están escuchándome, o aquí o a través de internet, que hay personas que están jugando con Dios, que están un poco calientes y un poco fríos hacia Él. Estáis jugando a vuestro peligro. Así el pueblo de Israel estaba aprendiendo. ¿Por qué el Señor hizo todo eso? Entre otras cosas, para fortalecer su fe. Vamos a orar. Antes de orar yo en voz alta, ¿quieres decir algo en el secreto de tu corazón al Señor?
Quizás quieres decirle, como hemos cantado, si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás. Hemos estado cantando 4 veces, hemos utilizado la frase, me ayuda en tiempos de necesidad. ¿Quieres volver a decirlo? Eres mi Salvador, aunque a veces haces cosas que no entiendo nada, pero confío en ti. O tienes que decirle, Señor, perdóname, porque demasiadas veces he estado jugando contigo. Sea lo que sea, di algo al Señor en el secreto de tu corazón ahora. Padre, tan bondadoso, que siempre obras en nuestras vidas para dirigir nuestra atención a ti, para que podamos ir gozándonos de tu amor, gozándonos de la belleza de tu santidad, la belleza de tu pureza. Gracias por nuestros desiertos, porque es allí también donde te encontramos en una forma nueva. Gracias por aquellos momentos en que nos liberas de una forma tan dramática. Y gracias por las experiencias diarias, experiencias normales, comunes, pero que estás diciéndonos, estoy al lado tuyo. Oh Señor, enséñanos a honrarte en nuestra habla, en nuestras acciones y en nuestros pensamientos. Gracias por tus mandatos y gracias por tus promesas. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hemos estado escuchando, ¿no?, de cómo tenemos que obedecer al Señor y enfrentar las dificultades que Él nos manda, pase lo que pase, obedeciendo a su voz. Había un soldado que había tenido una reconstrucción en las piernas porque había pisado una mina y lo llevaban a hacer fisioterapia y el hombre no quería levantarse por la cantidad de dolores y la cantidad de dolor tremendo que tenía en las piernas, ¿no? Y un día tras otro lo traían y el hombre no lo intentaba, pero no se quedaba en la silla y no quería hacer ningún tipo de rehabilitación. Y hablando con los médicos, uno dijo, yo voy y lo animaré, y voy y lo haré. Entonces el hombre está ahí en la silla de ruedas, le están diciendo que tiene que hacer esfuerzo de levantarse, ponerse, caminar, e intentar hacer poco a poco, y le dice que no, que tiene dolores tremendos. Y lo único que hizo el médico fue tocarse la pierna y hacer. Se tocaba la pierna y era de hierro, ¿no? Y entonces el hombre escuchó el sonido del metal, cogió las barras y empezó a intentar
caminar. ¿A qué viene todo esto? Estaba estudiando la semana pasada, estamos estudiando todos juntos la Pascua, cómo tenían que coger el corderito, el cabrito, y no simplemente elegir uno y matarlo, sino lo tenían que tener 4 días con ellos. No sabemos si lo tenían dentro de casa o le daban de comer amarrado fuera o lo que sea, pero tenían que tener durante 4 días de forma especial este animal que iban a sacrificar, para decirles que no iba a ser un sacrificio fácil, que eso iba a costar, que el inocente iba a pagar por el culpable. Entonces pensé en el sacrificio del Señor Jesús, ¿por qué tuvo que sufrir tanto? Podían haberlo mimado, ¿no? Antes de tener que morir, que sacrificarse. Su muerte hubiese sido suficiente para salvarnos, ¿verdad? No tenía que pasar rechazo, dolor, que lo malinterpretaran, que lo insultaran, que lo abofetearan. Y entonces tenemos este versículo en Hebreos 4, dice, porque teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estamos ante un Dios que no solo sabe que lo que Él nos está dejando pasar es bueno para nosotros, sino que lo ha sentido, que ha padecido cada dolor, cada dificultad, cada sentimiento de incapacidad o de dolor o de lucha. Él ha estado ahí. Y Dios lo puso en una situación, en un momento de la historia, rodeado de personas, para que Él supiese perfectamente qué es lo que pasamos nosotros en todo tiempo. Cómo se siente ante el dolor, ante la tragedia, ante el pecado. Él lo sintió todo y nos pide que lo obedezcamos y que lo obedezcamos sabiendo que Él nos puede de verdad dar misericordia y gracia y oportuno socorro en todas las dificultades. Le voy a pedir a Basile y le voy a pedir a Cristina que vengan aquí y me ayuden a servir la cena del Señor. Vamos a tomar el pan. El pan le llamaban el pan de la aflicción, porque Dios tuvo que hacer un gran juicio para liberarlo. Y nosotros, esta parte pues, de la cena del Señor, tenemos un sentimiento un poco agrio, ¿no? Sabiendo qué es lo que le costó a nuestro Dios salvarnos. Pero también tenemos un sentimiento dulce como la miel de victoria, sabiendo que Él lo hizo por amor y que Él se alegró en ver la salvación de aquellos que iban a aceptar este sacrificio. Así que vamos a tomar el pan, el cuerpo que nos sustituyó para que nosotros no tuviésemos que morir eternamente. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos tenido el privilegio de acordarnos cómo nos sacaste de la muerte, cómo nos salvaste de la muerte. Así como el pueblo de Israel tenía delante el mar y detrás el ejército egipcio, digamos que tenía la muerte delante y detrás, no había manera de salvarse. Pero tú encontraste una solución para ellos. Lo mismo has hecho en la cruz, muriendo por nosotros. Fuimos dignos de muerte, fuimos dignos de morir y no había ni una solución para nosotros, pero tú veniste en nuestro lugar para morir. Ayúdanos a recordarnos de tu sacrificio todos los días de nuestra vida, y así como vamos a tomar este trozo pequeño de pan, que podamos testificar cada día y cada momento de nuestra vida que somos cuerpo, somos tu cuerpo, Señor, que somos parte de tu cuerpo, de tu salvación, que somos salvos, que somos vivos y no de cualquier manera. Tenemos una vida eterna contigo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos la bendición
sobre este pan y sobre cada uno de nosotros para tomarlo dignamente. En el nombre de Jesús. Amén. Si crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y estás en comunión con tu iglesia, eres bienvenido de participar de la cena del Señor. Si no, no estás obligado a tomarla, déjala pasar. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Tomemos el símbolo del cuerpo de Cristo. Vamos a orar por el símbolo de la sangre. Padre, nos acercamos a ti en adoración, reconociendo quién eres, reconociendo cómo eres y reconociendo y agradeciendo todo lo que haces, lo que has hecho a través de Jesús, de esa sangre que nos ha dado vida, Señor. Y solo nos queda responderte con nuestro agradecimiento, nuestra obediencia y alabándote por todo. En el nombre de Jesús. Amén.
Cuando haya puesto su vida en propiciación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días. Y lo que plazca al Señor se cumplirá de su mano. Tomemos el símbolo de la sangre de Cristo. Señor, gracias por hacer justicia en este mundo. Gracias porque no dejas rampante la maldad para siempre, sino aplicas tu juicio después de tiempos y siglos y milenios de paciencia, Señor. Gracias porque eres justo y a la vez eres un Dios tremendamente misericordioso, que proveíste una forma de que todos nosotros pudiésemos ser sustituidos y pudiésemos ser salvados y pudiésemos disfrutar de tu presencia para siempre y de una vida eterna, Señor, gloriosa contigo. Te bendecimos y te damos las gracias porque celebraremos esto en anticipación hasta que el final contigo venga, Señor, y redimas también, salves también a toda esta creación. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomar un café en la sala larga y a poder compartir como hermanos. Déu i Pare, gràcies per ser un Déu tan increïble, tan inabastable. Tot allò que no podem comprendre, tot allò que no podem arribar a imaginar, forma part del teu amor, de la teva gràcia, del teu poder. Gràcies perquè cada aspecte que